Bienvenidos a bordo. Tardíamente, me sorprendieron. No es común, ¿eh? No es común. Les quiero comentar que si en este avión, en este programa, fuera serio y no fuera del subdesarrollo, el tema de esta noche debería ser el problema entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Un tema que también es del subdesarrollo, porque Corea del Norte, a pesar de que dice que tiene la superbomba atómica y tiene los misiles para arrojarla, es exactamente un país algo más que subdesarrollado. Un país que todavía está convencido que está en guerra contra Corea del Sur y contra los Estados Unidos desde la década del 50. Ahora estamos con evidencias de que tal vez esta gente o estos señores, esta dinastía que empezó el abuelo Kim Il-sung, le permita al mundo tener un desenlace trágico y horrible. Pero como estamos lejos, la Argentina tiene otros problemas de subdesarrollo. Y esta noche hemos invitado a algunas personas que conocen temas, entresijos, de todo este mundo nuevo que hemos tenido con la desaparición de Santiago Maldonado. Y para entrar en ese capítulo, y antes de presentar a los invitados, quiero que vean un pequeño video, viejo, muy viejo, de alguien que fue el gran líder árabe del siglo pasado y que entendía, él, la gente que lo acompañaba, el pueblo egipcio, casi burlonamente, la inexistencia de fenómenos como el ISIS, que lo vemos hoy. Les pido que lo vean porque es una reflexión que no solo alude al fanatismo religioso, a los islámicos, que tiene relación con los árabes, pero podría tenerlo con otros países, a Pakistán o Afganistán, pero que tiene una enorme vigencia con otros acontecimientos en otras partes del mundo. Y lo que nos parece absolutamente menor, de pronto se vuelve gigantesco y terrorífico. Se los dejo para que lo piensen y para que empecemos luego a hablar con nuestro primer invitado. Les pido este recuerdo sobre Gamal Nasser, el gran líder de Egipto. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين، وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرحه. إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحه ليه؟ اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحده اللي هي بنتك طرحه، عايزنا ننزل البس 10 مليون طرح في البلد نفس. Admite más de una reflexión. Y acá no es que vaya a hablar sobre el tema de los hermanos musulmanes, de los fanáticos del Islam con Miguel Ángel Toma, pero me parece que es una importante reflexión esta anécdota y esta falta de visión de Nasser, porque hace muchos años que ha ocurrido esto, 40 años, y nadie imaginaba lo que ocurre hoy con el terrorismo musulmán, más que musulmán islámico.
¿Querés decir algo de eso o empezamos con el tema? Es muy interesante la reflexión. Eso indica que en algún momento los líderes del mundo árabe buscaron una construcción laica. Y bueno, que ya la había iniciado Kemal Atatürk en Turquía. Atatürk en Turquía, exactamente. Nasser fue otra expresión de eso. Hubo otras expresiones y lamentablemente la evolución de los acontecimientos llevaron precisamente a que esa opción fracasara. Y cuidado, en eso creo que ha tenido mucho que ver Occidente. Occidente no puede lavarse las manos hoy frente a lo que está ocurriendo en Medio Oriente y fundamentalmente en el desarrollo de estos extremismos islámicos, ¿no? Bueno, pero vamos al capítulo que hoy reúne a la Argentina, que es la desaparición del joven Santiago Maldonado, ocurrida, cuestión que en general casi nadie recuerda, 6 días antes de las PASO. Así es. Esto es, que si lo secuestró la Gendarmería, fue como una especie de golpe destituyente de la Gendarmería contra el gobierno de Macri, ¿no? Así es, tal cual. Por lo tanto, todo esto merece un análisis sobre el episodio en particular y sobre la problemática política en general. Correcto. Yo comparto, Roberto, lo que acabas de decir. Yo creo que estamos frente a una circunstancia muy compleja, frente a una tenaza que tiene dos elementos que aprietan o que buscan comprimir la realidad. Una mano de No esa... me hables de la grieta. No, justamente, no voy a hablar de la grieta, voy a hablar de lo que es, desde mi punto de vista, un proyecto y un diseño perfectamente instrumentado y compartimentado en dos partes. Una, la política ideológica, el aspecto político ideológico que intenta instalar que la Argentina está viviendo en una dictadura. Más allá de que yo pueda coincidir o no, y tengo muchísimas diferencias, lo sabes, con este gobierno, lo que es cierto es que no puede decirse que es una dictadura, que no puede decirse que sea un gobierno que reprime, no pueden decirse semejantes barbaridades. Pero ¿por qué se dicen? Porque lo que en el fondo se busca es generar un consenso, un estado de percepción en la sociedad de que al haber una dictadura, la violencia empieza a ser justificada porque contra una dictadura es lógico ejercer una fuerza tan violenta y de sentido contrario. Esta es una mano de la tenaza. La otra mano es el ejercicio y el entrenamiento en las acciones de la violencia callejera que empezamos a ver sistemáticamente. ¿Por qué? Porque ante la justificación que se requiere, la parte que opera esa violencia justificada desde la política. Ahora, todo eso en el plano teórico, pero cuando vos decís entrenamiento, ¿dónde se entrena? Perdón, a ver. Perdón, te lo pregunto, quizás como hombre vinculado a... Sí. Alguna vez fuiste jefe de la CIDE, creo que tenés más de un vínculo con los servicios de inteligencia, locales, extranjeros. Lo que vos decís es como que hay gente que está entrenándose para esto. Sí. Te voy a dar un solo ejemplo. Cuando el ejército colombiano hace una acción sobre el campamento donde estaba Reyes, que era el número 2 de la FARC, descubren, entre otras cosas, la computadora. Y en la computadora... Cuando lo matan a Reyes. Cuando lo matan a Reyes, sí. Descubren en ese campamento la computadora de Reyes. La abren y ¿qué es lo que encuentran? Entre otras cosas, encuentran una serie de mails intercambiados entre Reyes, las FARC, y Jones Walla, Facundo Jones Walla, donde se hablaba en ese intercambio epistolar de mails la posibilidad y la concreción de que gente vinculada al RAM, que en Chile se llama CAM, el mismo grupo tiene otro nombre, vaya a Colombia o vengan hombres de la FARC a darle instrucción a esta gente. El dato para mí más significativo de que hay una organización que se está generando para ejercer la violencia, no solo fue lo que vimos en televisión acá en la capital. No sé si recordás lo que pasó en el Bolsón, en el ataque al escuadrón de gendarmería. Eso que ocurrió la semana pasada. La semana pasada. No el viernes, sino con anterioridad. ¿Qué ocurrió?
vos mirabas el tape, o mirabas directamente toda la filmación y encontrabas que había un núcleo de personas que perfectamente organizadas llevaban en las mochilas las piedras, otros en bolsos llevaban las bombas Molotov. Pero el dato central es que había alguien que no participaba de la agresión a el destacamento de gendarmería y que era quien conducía y distribuía los roles. Eso, Roberto, indica un grado de piramidalización y de la autoridad de una estructura organizada y formada y entrenada para la violencia. Ahora, en ese caso, que vos en alguna medida parece que lo sabés, los servicios de inteligencia de la Argentina, el del gobierno, el del Estado, el de las organizaciones militares o de seguridad, ¿cumplieron los protocolos para saber esto? A ver, muchas veces se critica, y hemos escuchado a algunos periodistas, Berbisky, algunos organismos de derechos humanos, hablar de que no se puede hacer inteligencia sobre estas situaciones. Es cierto, la ley 25.520 dice que no se puede hacer inteligencia sobre cuestiones de raza, de religión, etcétera, y está perfecto, yo soy coautor de esa ley. Pero sí hay obligación del Estado de hacer inteligencia cuando estamos frente a situaciones que ponen en riesgo intereses estratégicos de la nación. Y en el caso de la RAM, hay un dato que es central, es la búsqueda, porque además lo explicitan, de la construcción de un Estado dentro del Estado. Es decir, es un ataque a la identidad y a la soberanía nacional y un desafío abierto a la Constitución y lo que ella plantea. Entonces, si no se hacía inteligencia, ahí había que penar al funcionario público por no hacer inteligencia donde la ley te obliga a hacerlo. Ahora, esto ya ocurría con Cristina. Bueno, el tema es así, mira. En el año 2000, fines del 2014, principio del 2015, cuando Parrilli se hace cargo de la Secretaría de Inteligencia, después llamada la AFI, el personal que estaba a cargo, la persona que estaba a cargo de hacer inteligencia sobre más de 70 denuncias de acciones violentas de la RAM en la zona de Chubut y de Neuquén, Parrilli recibe una denuncia de organismos de derechos humanos diciendo que se estaba haciendo inteligencia prohibida por ley en la zona, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era inteligencia sobre situaciones que la ley te obliga a hacer inteligencia. ¿Qué hace Parrilli? Obviamente, ¿qué iba a hacer? No digas la palabra. No, de Cristina. No, para nada. ¿Qué iba a hacer lo que hace un epíteto, alguien calificado por Cristina de esa manera? Le da la instrucción de levantar el secreto de Estado a esta persona y presentarse ante la justicia todos los elementos que tenían de inteligencia criminal y de inteligencia estratégica. El juez, por supuesto, en la presión, lo procesa a este señor. A la gente. A la gente que estaba haciendo esta tarea que la ley le obliga a hacer. Lo dejan expuesto a una situación absolutamente irregular y esa persona, lamentablemente, no fue nunca corrida de ese lugar y estaba permanentemente observada, por lo cual no podía cumplir con su función. Ahora, perdóname, eso ocurrió en el gobierno de Cristina y después en el gobierno de Macri. Lamentablemente no hubo modificaciones y nos encontramos entonces con que hoy tenemos desde febrero, marzo del 2015 a el mes de septiembre de 2017, más de 2 años, donde no hubo una acción persistente y organizada de inteligencia sobre esas cuestiones. Por eso tenemos, lamentablemente, que padecer las situaciones que estamos padeciendo. Ahora, no se hace lo que debe hacerse. Ahora, en este caso, la impresión es que así como se asustó Parrilli, el gobierno tiene como una actitud también timorata para hablar, para proceder, ha estado lento, está manifestado en alguna medida con la Bullrich, porque cuando ocurrió la denuncia del presunto contrabando en la aduana, lo primero que hicieron fue despedirlo al Gómez Centurión. Después lo reincorporaron porque descubrieron que no tenía nada. Pero la primera acción fue saquemos este elemento contaminante. Acá no sacaron a nadie, dijeron que iban a estudiar más, dijeron que los iban a defender, algún tipo de seguridad debían tener al respecto. Ni siquiera, digamos, rodearon o desintoxicaron la guarnición. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno en este aspecto? ¿Se asustó?
No, yo creo que acá... Porque tampoco habló Mauricio Macri. No, tampoco. Acá estamos frente a una disyuntiva. Y es que si no se actúa preventivamente, la escalada de violencia va a crecer porque hay intencionalidad además de hacerla crecer. Entonces, por un lado, proteger a la institución frente a situaciones donde la propia fiscal, que es una fiscal de justicia legítima que entiende en esta causa, tuvo que salir a decir que no existía absolutamente ninguna prueba que implicara o que complicara a la gendarmería. Recordemos que es la misma fiscal que pidió que se caratulara como desaparición forzada. Y sin embargo tuvo que salir a decir una respuesta a organismos internacionales que no había absolutamente nada que implicara a la gendarmería. Defender a la gendarmería desde ese punto de vista, obviamente, si aparecen pruebas tendrán que ir presos aquellos que participaron, pero hay que diferenciar las personas de la organización. Defender la organización es correcto, porque hace a el sostenimiento de una institución central en la seguridad. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? Me da la sensación de que frente a estas cosas no actúa con mayor firmeza. Tiene que hacer lo que hay que hacer. Y si no se quiere reprimir o si no se quiere llegar al hecho de la represión, y yo estoy de acuerdo que reprimir es siempre negativo desde todo punto de vista, tiene que actuar preventivamente. Y la actuación preventiva frente a estos casos es saber de antemano qué es lo que van a hacer para prevenir. Y lo que está fallando es justamente eso, saber lo que van a hacer estos sectores violentos y agresivos, porque no hay una acción de inteligencia que realmente anticipe los acontecimientos. Ahora, este tipo de acontecimiento, que no es comparable a Cromañón, ni a lo de 11, ni siquiera, bueno, podría ser comparable al caso Bloomberg, digamos, sí, como fenómeno de catástrofe nacional. También, por ejemplo, con los Kirchner, sea con Néstor o con Cristina, ellos inicialmente retrocedieron, se asustaron, inclusive se fueron al sur para no... Hay un... ¿Qué es lo que ocurre en el poder con situaciones de estas características por las cuales el Ejecutivo o los que están a cargo del Ejecutivo retroceden con tanta velocidad? No sé exactamente. Yo creo que más allá, por ahí habría que recurrir a un psicólogo también para este tipo de conductas. Pero sí, bueno, hay un dato... Macri ya tiene. Sí, pero acá hay un dato que es central, que es la batalla cultural, Roberto. Acá se ha dado por parte de los sectores pseudo-progresistas toda una accionar que instaura permanentemente que el Estado es negativo. Hay todo un crecimiento de las versiones anarquistas. Este chico Santiago Maldonado tenía una pertenencia a una estructura como la RAM que es clara y manifiestamente anarquista. Ahora, cuando dicen anarquista, está bien, después lo vamos a tener a Julio Bárbaro y vamos a hablar un poco. Pero el anarquismo desapareció el siglo pasado. Ya no hay elementos. Además, esto se parece más a algo gramsciano, si querés, que al anarquismo, digamos. En la Argentina las organizaciones anarquistas verdaderamente no estaban. Esta gente no sé si está en contra del Estado. Tienen un mapa de lo que consideran que es su territorio. Por eso es contradictorio. Perdón, creo que no sé si la gente sabe que el mapa que tienen implica La Pampa, toda la Patagonia, parte de la provincia de Buenos Aires, creo que Mendoza, una parte de Córdoba. Verdaderamente su pretensión es esa. En realidad es lo que tenían los indígenas de la época de Calfucurá. Sí, pero no los mapuches, porque ahí entramos en otra discusión. Los mapuches entran de Chile y exterminan de alguna manera a las tribus originarias, como los tehuelches, etcétera, que habitaban la zona. Y siempre fueron usados como un instrumento geopolítico. Lo que pasa es que después se da vuelta la situación y termina invirtiéndose los roles. A ver, pero volvamos a Maldonado, entonces. Bueno, concretamente yo creo que ahí, como te decía, hay una batalla cultural que la está perdiendo el gobierno en el sentido de que las organizaciones pseudo-progresistas de los derechos humanos, etcétera, han instalado lo que políticamente es correcto. Y en relación a esto, lo políticamente correcto es no salir a decir la verdad de lo que está pasando, que estamos frente a actos deliberados de naturaleza insurreccional que utilizan cualquier tipo de excusa y que están financiados desde el narcotráfico, las guerrillas e Irán, porque la relación de FARC
con Irán era muy clara y sabemos perfectamente, esto es un dato que no es menor, que los explosivos que vuelan a la AMIA y a la embajada, no el Amonal, sino lo que se utiliza como tren de fuego, fue entrado a la Argentina vía barcos iraníes por las FARC, que son las que proveyeron. Entonces, cuidado que acá, más allá de que se haya desmontado una estructura guerrillera en Colombia, no quiere decir que la estrategia global de sectores vinculados al terrorismo islámico, por un lado, estén utilizando todo tipo de argumento y todo tipo de organización, como incluso estas de las que estamos hablando, para generar situaciones de caos. ¿Le das tanta entidad a esta? Totalmente, totalmente, y no somos conscientes del grado de amenaza que esto implica. Por eso, Roberto, empecé tratando de explicar cómo había una justificación ideológica y política para justificar, reitero, la acción que estamos viendo ahí en este momento de grupos perfectamente organizados que van a ir creciendo en esta espiral de violencia. Porque hay detrás de todo esto una intencionalidad que es colocar en crisis los sistemas democráticos en América Latina. Una pregunta final casi humorística. ¿Por qué hay tantos Jones en el RAM? El puestero es Jones, el jefe de los mapuches es John, el otro vecino es Jones. ¿Qué hay una sola familia? Además, John, todos que son ingleses. ¿Cómo es esta historia? Algunos son Jones y otros son Jones. Depende de cómo lo quieras ver. Bueno, no nos solucionó el misterio. Te agradezco la presencia. Antes de que me digas qué me trajiste, les quiero recordar que luego vamos a tener a Julio Bárbaro para seguir avanzando sobre este tema y sobre las implicancias políticas y las implicancias electorales que este fenómeno ha tenido o tiene. Porque esto, no se olviden, ocurrió 5 días antes de las elecciones. Y después vamos a tener a un economista que se llama José Ciaba Serrate, para que nos aclare verdaderamente si es tan cierto lo que dice el gobierno sobre la recuperación. Y si es tan cierto lo que dice el gobierno, cómo es tan tonta la expresidenta Cristina para oponerse a eso en términos de votación, de votos. Y por último, alguien que piense, que nos ayude a reflexionar, un escritor, sobre todo este tema de los RAM, la violencia y la nueva violencia en la Argentina, que es Marcelo Birmaer. ¿Vos qué me trajiste? Movimiento 21, una revista que estamos publicando un núcleo de compañeros del peronismo, Remes Lenicó, Miguel Pichetto, la dirige Hugo Quintana, también Eduardo Rollano, Rollero, Maskin, y lo que busca es instalar el debate para la reconstrucción de la identidad del peronismo. Espero que te sirva. Bueno, la causa perdida. Gracias. Perdida cuando uno deja de dar la batalla. Te agradezco, Miguel, y los veo a ustedes en un minuto nomás con Julio Bárbaro.